El maestro Ramsés Pech, que está en la línea telefónica, a quien voy a saludar en este momento. ¿Cómo está, Ramsés? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Igualmente me da gusto saludarle. Bueno, pues el sector energético en particular en el marco del TEMEC, este nuevo tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, tendrá alguna particularidad indudablemente. En esto es un sector estratégico, de hecho se discute ahora mismo y el presidente dice que no hay ningún compromiso de entregar el petróleo y los recursos de esta naturaleza a los intereses internacionales. Usted ya revisó esta cuestión del TEMEC, el apartado. ¿Qué nos puede decir, qué nos puede aportar al respecto? ¿Es cierto lo que se plantea o son verdades matizadas? ¿Cómo lo entendemos? El capítulo que acabas de comentar que dijo el presidente es correcto y está en el capítulo de energía, en donde dice que la reserva, la infraestructura y todo es de la nación y se debe de respetar. Es cuanto a la parte energética. Lo que sí que hay que dejar claro es que el TEMEC no se hubiera firmado si no hubiera habido la reforma energética. ¿Por qué te digo por qué es importante este punto dejarlo recalcado? El Telecán, que está por vencerse este 1 de julio, estaba más destinado al ensamblado y sobre todo en la parte agrícola en nuestro país, en el intercambio comercial. Por ejemplo, te voy a dar este dato. Estados Unidos, nosotros le exportamos nos exporta 256 mil millones de dólares y ellos nos importan 358 mil. Es decir, la balanza comercial en cuanto a la manufactura y en la parte agrícola era de la parte positiva. Con la reforma energética, ¿qué es lo que hizo? Es que en Canadá y en Estados Unidos, como existen mercados abiertos energéticos y tienen más de 40 años, en México hemos de acordar que esto, a partir del 2014 de la reforma energética, tenemos mercados abiertos donde el monopolio de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no existen y hoy hay compañías privadas. Esto, ¿por qué te digo que fue importante la reforma energética? Porque si hubieran sido los monopolios y la parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, este acuerdo en cuanto a parte de energía no se hubiera firmado y entraríamos una gran disputa y sería ahora que todavía no estuviera firmado. ¿Y si no se hubiera firmado, nos habría afectado? Que gran parte de los combustibles los importamos de Estados Unidos y de casi el 80% de lo que exportamos de crudo se lo mandamos a Estados Unidos. La parte de generación, de parte de electricidad, tenemos un intercambio también de electricidad en nuestra frontera con Estados Unidos y sobre todo hoy en día las inversiones tenemos que decir que tienen y están hoy en día protegidos en el TEMEC. Y si me permite, déjame rezar algo que es muy importante que tenemos que tener en nuestro estado, porque esto también es gran responsabilidad de los estados y de los municipios. Te voy a leer el texto tal cual está, y esto fue en un curso que dio la Secretaría de Economía en días pasados. Dice, el Estado mexicano, y esto incluye a los gobiernos locales y municipales, esto es lo más importante que hay que entender, está obligado a otorgar un trato justo y equitativo y en plena protección y seguridad de las inversiones de los inversionistas extranjeros, llámense de Canadá o de Estados Unidos, y particularmente con Estados Unidos, que hay un acuerdo en el capítulo de inversiones de resoluciones cuando existe una controversia. Y esto es más importante todavía, dice, las acciones u omisiones por parte de las autoridades locales o municipales con terminar concesiones, cancelar licencias sin justificaciones legales o realizar actos discriminatorios o contrarios al debido proceso, afectando expectativas, eso es importante, legítimas del inversionista, pueden generar, y esto es importante porque esto vendría de nuestros impuestos, responsabilidad internacional del Estado, es decir, que las demandas se irían a nivel internacional y tendríamos que estar pagando tendríamos que ver cómo hacer controversia a lo que se puede cancelar desde un punto de vista estatal o en el municipio. Justificados, se rezarse con indemnizaciones, y ahí es donde dice, la pagan los contribuyentes. Sí, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado en nuestro estado, en Tabasco, con cualquier tipo de inversión que vaya a venir. Hoy tenemos la inversión de Dos Bocas, que es una inversión pública. Posiblemente pudieran venir privados, en el sentido ya de la recuperación económica, compañías canadienses o de Estados Unidos, donde tienen esta protección y sobre todo lo que hay que entender, y
en la Secretaría de Gobernación, perdón, en la Secretaría de Economía. Ahí tienen los capítulos 14, que es la parte de inversiones, y hay un resumen donde está la parte de energía y de las empresas productivas del Estado. Eso es muy importante. Anteriormente, en el tratado anterior, no había ese capítulo de energía, cuanto a la protección de inversiones. A partir de este nuevo, que a partir del 1 de julio, ya hay esa protección de las inversiones. Ramsés, hablando de expectativas, ¿es correcto pensar que el aspecto energético del TEMEC puede ayudar a tener mejores tarifas de energía eléctrica, por ejemplo, en nuestro país? En el precio del petróleo creo que es más claro, esto depende de los precios internacionales, pero en el asunto de la energía eléctrica. Sí, es muy importante lo que acabas de comentar. A ver, nosotros estamos haciendo casi más del 70% del gas que se utiliza para generar electricidad. Gran parte viene de Estados Unidos. Lo que hay que entender es que el gas natural es un comercio regionalizado, no es a nivel global. ¿Por qué regionalizado? Porque depende de la interconexión que existe entre los países, en este caso entre Estados Unidos y México. Nosotros conseguimos un gas barato. Hoy en día en Estados Unidos, en estas últimas fechas, se ha mantenido, no se ha incrementado, pudiéramos tener un precio de la generación barata. Pero el inconveniente que tenemos aquí en nuestro país, si ustedes tienen la oportunidad de revisar su recibo, donde dice en la parte del costo de la generación eléctrica en el mercado eléctrico mayorista, van a ver que tienen diferentes rubros y van a ver la transmisión y distribución. Ahí van a ver que por cada peso que estamos nosotros pagando de cada kilowatt de nuestra casa, entre el 45 y el 55% se paga en transmisión y distribución. Y esto, lo que tenemos que ver en los próximos años, es ver cómo la iniciativa privada y pública se pueden conjuntar para poder tener una mayor cantidad de líneas de transmisión y distribución, y con esto poder bajar las tarifas, que hoy en día, lo que comenté, eso es lo que nos está pasando. Ahora, Ramsés, los gobernadores del noreste, ellos han dicho en últimas horas que quieren mayor participación en el TEMEC. No han dejado claro del todo en qué aspectos quieren esta mayor participación. El sector energético puede ser el factor detonante para las entidades federativas, nos decía hace un momento. Sí, eso es importante porque, por ejemplo, en el Telecán la manufactura que teníamos era de carros. Bueno, ¿por qué no hacer la manufactura, por ejemplo, de lo que utilizan los parques eólicos, de las turbinas, o las turbinas de ciclo combinado que podían hacer aquí en nuestro país? Lo que hay que visualizar es que en el Telecán pues volvimos ensambladores de máquinas de carros para su exportación a Estados Unidos. Lo que podemos hacer nosotros aquí es permitir que puedan venir inversiones, y lo que ensamblan en Estados Unidos con el costo de la mano de obra podría bajarse un poco, porque también en el Internet se controla eso, que el precio del costo, lo que se paga de salarios no está tan diferente con lo que se paga en Estados Unidos. Entonces podríamos hacer atractivos también en la región sur, en este caso en Tabasco, porque tenemos un puerto de dos bocas que podríamos enviar lo que se hablar aquí para Estados Unidos. Creo que lo que hay que visualizar no solo es en el norte, sino también pensar aquí en nuestro estado cómo podemos hacer y establecer plantas ensambladoras que pudieran ayudar en un momento dado en la parte energética. Ramsés, en términos generales y a propósito del sector energético, entonces, ¿ve usted mejores condiciones en el TEMEC que en el TLC? Sí, lo veo mejor en la parte energética, porque en el Telecán, en el anterior, no estaba incluido en la parte energética, y en el TEMEC sí, solo que hay que entenderlo. Como es un mercado abierto, por eso se firmó el TEMEC en la parte de energética. Y lo importante hoy en día es que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están aprovechando la reforma energética desde un punto de legal y técnico. Están en lo correcto. Lo que hay que ver es que entender que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están dentro del mercado, y lo único que debe de tener mucho cuidado la administración. Por eso ustedes vieron los comentarios del embajador de Estados Unidos diciendo que no puedes cambiar a mitad del camino las regulaciones y todo lo que ya llevas. ¿Por qué? Porque en México apenas tenemos 4 años, y en Canadá, Estados Unidos tienen más de 40 años en un mercado energético abierto. Nosotros tenemos que seguir, adaptarnos y darle las facilidades de las inversiones, porque es importante el dinero que puede venir de estos países en función de que sería una inversión directa, nueva, y con la vía marginal. ¿México tiene suficientes garantías de que se respetarán sus inversiones en Canadá y en Estados Unidos?
Sí, es lo mismo. Este tratado es una responsabilidad de cada nación. Si yo soy mexicano que voy a invertir en Estados Unidos y detecto cualquier discriminación, yo tengo la autorización y la potestad de poder demandar, y eso se tendría que ir a organismos internacionales. Lo importante es que le podamos leer con precisión cada uno de los capítulos que están dentro del TEMEC. Nuestras inversiones como mexicanos en Canadá y en Estados Unidos tienen las mismas que tendríamos que darle aquí en nuestro país. ¿Qué pasaría si nosotros no hacemos esto? Bueno, sería un problema grande para los mexicanos que quieren invertir allá. Sin duda, por la cuestión económica que además atraviesan los estados y que todos sabemos. Finalmente, Ramsés Pechi, a reserva de que quiera comentar algo más, en todo acuerdo se dice hay letras chiquitas. En el caso del TEMEC, ¿qué nos dice? Bueno, en el caso del TEMEC, lo que comentamos hace ratito, que la responsabilidad es de tanto los locales como municipales y del gobierno federal. Es decir, si un municipio cancela o cambia la forma de cambio y uso del terreno y las cuotas que está pidiendo no son las adecuadas dentro de la regulación, o hay algo que no está dentro de la ley y están pidiendo una cuota adicional, cualquier compañía de Estados Unidos o Canadá puede demandar, y esto sería a un ámbito internacional. Hay que tener mucho cuidado en los estados y en los municipios, cuál es la regulación, cómo vamos a hacer nosotros que las empresas privadas puedan venir, y sobre todo tener mucho cuidado en no cambiar las reglas de lo que ya está establecido en los municipios y en los estados. Hay que tener mucho cuidado, y yo creo que la mejor recomendación hoy en día es revisar bien nuestras leyes y los municipios, cuáles son las regulaciones, cuáles son los impuestos que tienen que pagar las empresas, porque cualquier desavenencia, esto lo tendremos que pagar cada uno de nosotros con los impuestos en los juicios posibles que pudieran venir. Pues ojalá que no lleguemos a eso y que se apliquen todos, Ramsés, autoridades federales, estatales y municipales. Pero creo que es oportuno platicar a esto. Ya es la próxima semana que entra en vigor el TEMEC y a ver cómo nos va. Esperemos que bien. Yo creo que nos tiene que ir bien, y lo importante es que en Tabasco tenemos que ir preparándonos nosotros en este sentido ante la contracción económica. Ya lo vimos en el 2015 lo que nos sucedió con la contracción del dinero de Pemex, lo estamos volviendo a ver ahorita en el 2019 con la contracción, con la reducción del presupuesto de Pemex, y en el 2021 tenemos que ver si le van a dar una mayor cantidad de dinero a Pemex comparado con este año. En caso de no, sabemos que está la refinería de Dos Bocas, pero hay que buscar alternativas que pudieran incrementar el dinero y el flujo ante la posible contracción de Pemex y su presupuesto. Ramsés Pechi, agradezco el enlace, un saludo y hasta una próxima ocasión. Que tengan un buen día y cuídense, quédense en su casa. Igualmente, hasta luego.